Buenas noches con todos. Vamos a presentar ahora un resumen de comentarios a los artículos, no a todos, sino a algunos artículos de la ley 32.212, que es la modificatoria al decreto legislativo 1278, ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces, brevemente me presento, soy el ingeniero Raúl Jacinto Herrera, especialista en gestión de residuos sólidos, consultor, capacitador también, ¿no? Y iniciamos mencionando algunas siglas, ¿no? Para de repente agilizar más los temas, ¿no? Como proyecto de inversión, infraestructura de residuos sólidos, infraestructura de valorización de residuos sólidos, área de acondicionamiento de residuos sólidos, infraestructura de disposición final, área degradada por residuos sólidos municipales, no municipales, de construcción y demolición, gobiernos regionales y gobiernos locales, provinciales y distritales. Bien, antes de comenzar a los comentarios, simplemente vamos a hacer una clasificación de infraestructura de residuos, ¿no? Entonces, las infraestructuras de residuos sólidos pueden definirse como el conjunto de edificaciones, maquinaria y servicios complementarios para lo que es recolección, transporte, almacenamiento, conversión, ¿no? Y o disposición final de residuos sólidos. Eso es el concepto general de infraestructura, ¿no? Dentro de estas infraestructuras tenemos las IDF, infraestructura de disposición final, en cuyo caso estas se subdividen en relleno sanitario para residuos municipales, relleno de seguridad para residuos peligrosos, rellenos mixtos que pueden ser rellenos sanitarios con celdas de seguridad y escombreras que son disposición final para residuos de construcción y demolición. Luego tenemos como infraestructura las infraestructuras de valorización, que son prácticamente digamos, las facilidades en donde se puede realizar la valorización de residuos sólidos, ¿no? Luego tenemos las plantas de transferencia, en donde se transfieren residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad a uno de mayor capacidad, y las plantas de tratamiento, ¿no? Que también sirven para hacer tratamiento de residuos sólidos. Bien, entonces comenzamos, ¿no? El primer comentario es para el artículo 3 del Servicio de Limpieza Pública, ¿no? Entonces, lo más resaltante acá es que el Estado, en este caso ya lo indica muy específicamente, que el Estado garantiza la prestación. Obviamente la prestación tiene calidad y eficiencia, ¿no? Es una prestación de un servicio con calidad y eficiencia continua, regular, permanente y obligatoria. Es decir, la prestación de servicios continua, es decir, siempre, no para en ningún momento, ¿no? En ningún caso es regular, se brinda de forma regular, permanente y es obligatoria, ¿no? El Estado está obligado a prestar el servicio, ¿no? ¿A través de quién? A través de, inicialmente, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, a través del municipio distrital y del municipio provincial en sus distritos del cercado, ¿no? Y un poco el cambio acá es que incluye recolección, transporte y valorización, ¿no? Como pueden ver, recolección, transporte y valorización. No, se incluye ahora la valorización porque no había esta definición, digamos, ¿no? Y obviamente el servicio de limpieza pública aplica para predio, residuos sólidos de predio, residuos sólidos de construcción y demolición de obras menores, y para lo que es barrido y limpieza, ¿no? Todas las vías, plazas y otras áreas públicas, ¿no? Entonces, se incentiva a las autoridades a adoptar medidas, para que se mejore, pues, la inversión pública y también la privada en actividades de residuos sólidos, ¿no? Por eso es que se coloca como la valorización como un tema trascendental, digamos, ¿no? Luego una modificación, tenemos una modificación en el ámbito de lo que sería la disposición final, ¿no? Entonces, inicialmente siempre era
gestión de residuos sólidos acababa en disposición final. Sin embargo, ahora, lo que tenemos es básicamente. Se menciona, ¿no? Literalmente, destino final, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relevancia, ¿no? Como se prioriza la valorización, ahora lo que queremos, minimizar, digamos, acá tenemos la flecha verde, es la disposición final. Y lo que queremos maximizar o queremos patrocinar, ahora quiere patrocinar el Estado, es la valorización, ¿no? Porque es entendible, ¿no? Mientras más objetos se valoricen, menos residuos van a ir a disposición final, ¿no? Entonces ya no hablamos de disposición final, que sería enterrar todo, sino del destino final. Es decir, el destino final de lo valorizable, pues es el reproceso, ¿no? El uso de material de descarte, etcétera, ¿no? Y esto comprende, pues, estas actividades comprenden el internamiento, almacenamiento, tratamiento y transporte, ¿no? Como es común ya. Entonces, el cambio es en destino final. Luego, instrumentos para el uso eficiente de los materiales, este es el artículo 7. Y los instrumentos para el uso eficiente de materiales son básicamente la hoja de ruta nacional de economía circular, que está a cargo del Ministerio del Ambiente como ente rector, para lo cual ha dado justamente, ¿no? En estos días el Decreto Supremo 003/2025, hoja de ruta nacional. Y las hojas de ruta de economía circular sectoriales, obviamente van a dar los sectores, ¿no? Cada sector habrá una hoja de ruta más especificada, como corresponde, el sector conoce su parte técnica y hará hojas de ruta eh, más específicas, digamos, ¿no? Luego tenemos la eficiencia, el artículo 8, eficiencia en el uso de materiales y ciclo de vida. Entonces, el Estado patrocina ahora, fomenta el uso eficiente de insumos y materiales, ¿no? Como mediante el ecodiseño, mediante la optimización de procesos productivos, mediante la innovación o mejora tecnológica y mediante el aprovechamiento de materiales de descarte, ¿no? Esto es aproximadamente lo mismo, pero se está poniendo explícitamente el fomento, ¿no? Entonces, el artículo 8 habla sobre el material de descarte y en material de descarte, como podemos ver, que obviamente que proviene de las actividades productivas, extractivas o de servicios, se tiene la definición, ¿no? El material de descarte es un subproducto, merma o similar, tal como dice el gráfico, ¿no? Se produce en la actividad, en el proceso A de la actividad uno. Si se recicla dentro del proceso A, no es un material de descarte, ¿no? Adquiere categoría de material de descarte cuando es aprovechable en otra actividad, ¿no? En la actividad 2, por ejemplo, o en otro proceso de la misma actividad, ¿no? Entonces, si es en otro proceso de la misma actividad de material de descarte, ¿no? Entonces, esta es la definición, esta es un poco la definición gráfica, ¿no? En una actividad 2 o en otro proceso de la misma actividad, pero cuando se reprocesa inmediatamente en el mismo proceso, valga la redundancia, no es material de descarte, ¿no? El material de descarte no es residuo sólido, ¿ya? El material de descarte no se considera residuo sólido. Por lo tanto, su transporte se hace en vehículos que basta que cumplan la normativa del MTC, ¿no? Entonces, y no se considera material de descarte, pues, productos, mermas similares que ingresen, como mencionamos, al mismo proceso, ni tampoco, pues, lo del postconsumo, ¿no? Entonces, eso es un poquito el énfasis que se le da ahora, ¿no? Ahora, los instrumentos de gestión ambiental que corresponden al tema de descarte, básicamente nos dicen que el titular del proyecto de inversión, el que planea o planifica utilizar material de descarte, debe describirlo debe describirlo durante la descripción ¿no? La descripción del proyecto y establecer las medidas de manejo que correspondan. Es decir, incluirlo en su instrumento preventivo, ¿no? Instrumento preventivo. Igual, lo mismo aplica si es que
si es que la empresa pretende utilizar residuos sólidos valorizables, ¿no? Valorizados sería ya, ¿no? Ya no valorizables, sino valorizados, ¿no? Y quienes están con actividad en curso, quienes están con actividad en curso, o sea, funcionando con un IGA aprobado, y deciden aprovechar residuos sólidos valorizados o material de descartes o hacer coprocesamiento. Obviamente, casi siempre esto va a implicar modificaciones a la actividad, infraestructura, etcétera. Entonces, ellos deben modificar su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ahí correspondería una modificación, ¿no? Bajo cualquier modalidad, ¿no? Y en caso se modifican las medidas de manejo ambiental sin que se modifiquen los componentes, lo que debe presentarse es una actualización, ¿no? Y entonces, en el plan de manejo, en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, es ahí donde deben detallarse los aspectos generales sobre la generación y manejo de material de descarte, obviamente en términos de proyecciones como corresponde, ¿no? Porque va a ser algo que se está proyectando. Eso es en cuanto al instrumento de gestión ambiental para uso del material de descarte, ¿no? En cuanto al artículo 13, se refrenda la idea de que el MINAM aprueba la normativa de los bienes priorizados. Sabemos que hasta el momento hay dos aprobados, que es el régimen RAE y el régimen NFU de neumáticos. Y el MINAM sigue con esta, digamos, prerrogativa, ¿no? Prerrogativa de establecer los bienes priorizados, las obligaciones de los actores, los objetivos, metas, plazos, etcétera, ¿no? Entonces eso es más o menos parecido. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos nuevamente el artículo 16, ¿no? En el artículo 16 sí hay algún un cambio porque se le agregan competencias a la OEFA. Obviamente OEFA tiene sus competencias, ¿no? OEFA tiene sus competencias, pero se le agrega la supervisión, fiscalización y sanción para las celdas transitorias, ¿no? Eh, entonces, las celdas transitorias que fueron implementadas en el marco de una declaratoria de emergencia, eh, algunas de ellas todavía perviven, ¿no? Porque las celdas transitorias eran para 3 años, están ahora supervisadas, fiscalizadas y sancionadas por OEFA en forma expresa, porque había un vacío acá, ¿no? Se fiscaliza la implementación, operación y el cierre de las celdas transitorias. También ahora OEFA supervisa, fiscaliza y sanciona la gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? La gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? En las municipalidades distritales y en las municipalidades provinciales en su distrito del cercado, ¿no? Pues acá tengo entendido que en la norma dice gobierno regional, pero lo cierto y real es que la ley orgánica de municipalidades le encarga el manejo de residuos sólidos a las distritales y a las provinciales en su distrito del cercado, ¿no? No le encarga el manejo de residuos sólidos a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, la diferencia ahora es que OEFA puede sancionar, es decir, si ante un mal manejo de un distrito, OEFA va a poder aplicar, digamos, sanciones coercitivas, ¿no? Multas, o medidas administrativas, ¿no? O las que pueda corresponder. Y OEFA, en este caso, va a supervisar y fiscalizar. No, fíjense que acá no dice sancionar, solamente supervisar y fiscalizar la aprobación y cumplimiento del PIGARS, ¿no? El PIGARS es un plan integral de gestión de residuos sólidos que lo realiza el gobierno provincial, ¿no? Entonces esos son los cambios y ya saben, ahora OEFA tiene competencias netas sobre celda transitoria, gestión y manejo de residuos sólidos en los gobiernos locales y también en la supervisión de los PIGARS, ¿no? Bien. Luego, el Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones Sostenibles, SENACE, ¿no? Entonces, el SENACE siempre se va a quedar con la competencia de los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? EIAD, para proyectos de infraestructura o áreas de acondicionamiento de residuos de gestión, puede ser municipal, no municipal o mixta, ¿no? Entonces, lo que es EIAD, es decir, los casos más complejos, de proyectos de infraestructura de residuos sólidos o de áreas de acondicionamiento están a cargo de SENACE, como corresponde, ¿no? Por la complejidad, por ser el SENACE un organismo técnico, ¿no? Los gobiernos regionales ahora aprueban los instrumentos de gestión ambiental también de infraestructura de residuos sólidos o áreas de acondicionamiento
¿no? O en todo caso, recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos en su ámbito, ¿no? Y, ¿Y cuál es la excepción? La excepción es los estudios de impacto ambiental detallados que corresponde a SENACE. También evalúan y aprueban los estudios de impacto ambiental semidetallados y los instrumentos correctivos de infraestructura de residuos sólidos o área de acondicionamiento de residuos sólidos de gestión municipal, no municipal o mixta, incluyendo también recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no? Hay una nueva competencia que se le ha brindado a los residuos, perdón, a los gobiernos regionales, que es implementar infraestructura de disposición final para residuos de construcción y demolición, ¿no? Esta competencia si no la han tenido y ahora tendrán pues que el reglamento va a desarrollar las normativas, aunque ya hay normativa en este tema, y deben ellos implementar, ¿no? Le están dando la responsabilidad porque obviamente también hay toda una problemática con el tema de residuos de construcción y demolición que están inventariados, pero no, o sea, sigue, el problema continúa, ¿no? Entonces, para esto, para asegurar la adecuada disposición, ¿no? Están liberando un poquito la carga hacia de repente, gobiernos locales que podrían también tener esto como competencia y están orientando hacia los regionales, ¿no? Y también en el I tiene acciones para ayudar en la prestación del servicio de gestión integral de residuos sólidos. Fíjense, ayudar en la prestación del servicio de gestión integral de residuos sólidos mediante convenios con las provinciales o las distritales, provinciales o distritales. ¿Esto qué significa? Que ellos pueden ayudar para la operación y mantenimiento del servicio de limpieza pública, ¿no? Mientras dure el convenio. Entonces, operación y mantenimiento significa prácticamente todo, pues, ¿no? O sea, operar el sistema, ¿no? Hacer la recolección, incluso apoyar, soportar, y el mantenimiento del sistema, ¿no? Las reparaciones, etcétera, que pudieran haber, ¿no? ¿Cuál es acá lo novedoso? Que al darle la ley esta facultad, los gobiernos locales, municipales y provinciales o municipales y distritales tienen aún soporte más para casos en los cuales tengan o les sea complejo de repente mantener el ritmo, mantener los servicios, ¿no? Eventualmente pueden haber emergencias como las hay a veces y entonces van a tener ese apoyo, ¿no? Ya normado por ley, ya no se salen fuera de sus competencias, ¿no? Las provinciales norman, supervisan, fiscalizan y sancionan la gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? Se excluye las infraestructuras porque las infraestructuras corresponden a OEF, ¿no? Supervisan, fiscalizan y sancionan la prestación de servicios de residuos sólidos que hacen las distritales y las empresas operadoras de residuos sólidos. ¿Qué se exceptúa? Se exceptúa las infraestructuras porque son competencia de OEF, ¿no? Las municipalidades provinciales aprueban los instrumentos de gestión ambiental de su ámbito, ¿no? Las que son de ámbito provincial, ¿no? Y los instrumentos de gestión ambiental que corresponden a infraestructuras o áreas de acondicionamiento de residuos sólidos de gestión municipal, ¿no? Y recuperación o reconversión de áreas degradadas. Y también tienen como función evaluar y aprobar la declaración de impacto ambiental e instrumentos, instrumentos complementarios de la CIA de tipo preventivo, de infraestructura de residuos sólidos, área de acondicionamiento, de gestión no municipal o mixto, siempre que se ubiquen en su ámbito, ¿no? Bien. Luego tenemos que las provinciales reportan en CIGERSOL, lo hemos visto, conocemos que se reporta en CIGERSOL, supervisan la aprobación y el cumplimiento del del plan de manejo de residuos sólidos que le elaboran las distritales, es una función también conocida. Y acá hay un tema que es una innovación, ¿no? Bueno, es una relativa innovación, ¿no? Dice, suscribir convenios con cualquier empresa prestadora de servicios públicos para recaudar el cobro de arbitrios, ¿no? Por el servicio de limpieza pública, ¿no? Entonces, esto es algo que no se ha venido haciendo, que se ha trabajado bastante y se intenta que las perdón, las municipalidades provinciales puedan cobrar los arbitrios, ¿no? Y bueno, se ve como un tema adecuado.
Las distritales, suscribir convenios con empresas prestadoras para el cobro de arbitrios, ¿no? El artículo 70A, emitir licencias de funcionamiento de las diferentes infraestructuras, no importa el tipo de gestión, las distritales son las que emiten siempre la licencia, reportan la información a Sigersol, reportan el cumplimiento del plan de manejo, y tanto las distritales como las provinciales, en lo que compete a su distrito de cercado, emite constancia de formalización y administran las asociaciones de recicladores, ¿no? Y otorgan un registro municipal de organizaciones de recicladores, y esto de acuerdo a la política del Ministerio del Ambiente y los programas de segregación que hubiera, ¿no? Esas son innovaciones, ¿no? En residuos sólidos peligrosos, se considera que, como ya era conocido, los envases utilizados para almacenar o comercializar sustancias o productos peligrosos son residuos peligrosos y se manejan como tal, ¿no? Y también se incluye, como ya se incluía antes, a los productos usados y vencidos que puedan causar daños a la salud, ¿no? Y acá se agrega algo que también es fruto de la experiencia, ¿no? O sea, los envases que son sometidos a proceso de tratamiento, ¿no? Limpieza química, neutralización o el tratamiento que fuera, se usan para almacenar insumos o productos químicos, ¿no? Es una norma muy, muy razonable porque excluye acá lo que es alimentos o parecidos, ¿no? Entonces ya no corresponde que se reusen envases para temas de alimento o algo así, insumos o productos químicos, los envases valorizados, ¿no? Luego tenemos el artículo 33, la segregación de residuos siempre es en la fuente, ¿no? Y en el caso de los residuos no municipales, en las áreas de acondicionamiento como complementos, como componentes complementarios, ¿no? Es decir, si yo tengo una empresa o un proyecto de inversión en curso y deseo valorizar, entonces yo puedo hacer la segregación allí, ¿no? En este, dentro del área, ¿no? Y también dentro de las infraestructuras de disposición final o planta de transferencia, eventualmente, ¿no? Siempre tiene que o estar contemplado en el estudio ambiental o estar complementado en un instrumento de gestión ambiental complementario al CIA correctivo o obedecer las disposiciones técnicas, ¿no? Y siempre se reitera que la segregación queda prohibida donde se hace la disposición final. O sea, donde se hace la disposición final, o sea, donde es el relleno sanitario, la segregación queda prohibida, ¿no? Esto a raíz de las expertise que ha habido siempre, ¿no? El almacenamiento, acá el cambio es que se obliga a los gobiernos locales a colocar recipientes de colores de acuerdo a la norma técnica 900-058-2019 en paraderos, plazas, mercados municipales, ¿no? Para fomentar el reciclaje dentro de los residuos del ámbito municipal, ¿no? Tomemos en cuenta que esta norma técnica ya es de cumplimiento obligatorio en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, ¿no? Se está haciendo obligatorio también para los gobiernos locales, ¿no? Luego tenemos que se modifica en el 36A, se define un poco con más detalle el acondicionamiento de residuos, ¿no? Entonces se habla de la transformación física y se mencionan básicamente en forma detallada los procesos que son parte del acondicionamiento, ¿no? Segregación, almacenamiento, limpieza, trituración, compactación, empaque y embalaje, peletizado, ¿no? Que se vinculan con la transformación física, ¿no? Que se vinculan con la compactación física, ¿no? Y estos se realizan en áreas de acondicionamiento, ¿no? Como hay solamente una transformación física, entonces se entiende que el impacto de esto es mucho, mucho menor que cuando hay valorización, ¿no? Entonces, cuando hay transformación física, por ejemplo, trituración o molido, normalmente el molido es en seco, la compactación es en seco, el embalaje es en seco, ¿no? No se generan efluentes, ¿no? Entonces, es un poco más. Y la ley también obviamente indica que el acondicionamiento podría realizarse en infraestructura de valorización, ¿no? Es una excepción, porque en realidad se hace básicamente en las áreas de acondicionamiento, ¿no? Y hay diferencia entre los dos, ¿no? Entonces, la valorización en infraestructuras adecuadas y autorizadas, ¿no? Si se hacen dentro de la instalación productiva, no constituyen infraestructura de valorización, por si acaso.
¿no? Si la valorización se hace en una instalación productiva, no constituye infraestructura de valorización, ¿no? Obviamente esto implica que ha sido declarado en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y y la valorización de residuos no municipales dentro de las instalaciones productivas las puede hacer el generador sin que esté en el registro de operadores de residuos sólidos, ¿no? Un titular de un proyecto de inversión en curso puede hacer valorización de no municipales dentro de sus instalaciones y no tiene por qué ser empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Esto siempre y cuando estén al interior, ¿no? Y como una actividad complementaria, ¿no? Salvo que sea una actividad principal, que es otro caso. Pero si es una actividad complementaria, no tiene la obligación de ser empresa operadora, ¿no? En lo que es tratamiento de residuos, pueden tratarse en la misma planta y el tratamiento debe estar contemplado en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Donde en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, comúnmente, ¿no? Es que es donde debería estar. Luego, la norma insiste, porque corresponde, ¿no? Eso se entera que presume que corresponde, que las áreas degradadas por residuos sólidos deben ser recuperadas y clausuradas o reconvertidas, ¿no? O sea, debe elaborarse proyectos de inversión para recuperación o reconversión o reconversión en infraestructura de disposición final, ¿no? ¿Qué son áreas degradadas? Son lugares donde se realiza o se ha realizado la acumulación permanente, disposición final, obviamente, ¿no? Permanente de residuos sólidos, puede ser de gestión municipal o no municipal, este, y también se incluye como área degradada a las infraestructuras de disposición final que no cuenten con instrumentos de gestión ambiental aprobado, ¿no? Si una infraestructura de disposición final está en operación, pero no tiene instrumento de gestión ambiental, entonces será considerado como área degradada, ¿no? Formas de valorización material de residuo. Entonces, ya cuando hablamos de valorización, no de acondicionamiento, sino de valorización, hablamos de procesos de transformación química o biológica que obviamente tienen que ser viables técnicamente, económicamente y ambientalmente inclusive, ¿no? Entonces, también puede incluir recuperación de componentes, de recuperación de materiales, etcétera, ¿no? Y como ejemplos clásicos tenemos reutilización de algunos materiales, reciclaje, compostaje, que es un poco la valorización biológica, recuperación de aceites, que normalmente se hace por filtración en caliente, bioconversión, generación de biogoles, etcétera, y algunas otras alternativas que puedan definirse, ¿no? Bien. Luego tenemos, digamos, la valorización energética, ¿no? Entonces, la valorización energética se emplea, perdón, son operaciones que emplean residuos sólidos que tienen capacidad calorífica, ¿no? Un ejemplo clásico, el uso de neumáticos, ¿no? El uso de neumáticos o llantas en hornos cementeros. Los neumáticos, por su misma composición química tienen bastante capacidad calorífica, potencial calorífica, ¿no? Podríamos decir igual de los cartones, los plásticos y algunos tipos de materiales, ¿no? Entonces, las formas de aprovechamiento material energético son el coprocesamiento, como en el tema de cemento, coincineración, cuando se requiere incinerar algo, eventualmente, pirólisis, ¿no? Para destilación seca o de repente formación de biochar, generación de energía por biodegradación, ¿no? Por ejemplo, biodegradación para generación de metano. Metano es un combustible, es energía y algunas otras alternativas, ¿no? En el tema de residuos orgánicos municipales, se fomenta que los gobiernos locales deben valorizar en forma prioritaria los residuos orgánicos municipales, ¿no? De áreas verdes y de mercados. Y eventualmente, si es factible, los domiciliarios, ¿no? Y también un comentario acá es que los residuos, perdón, la valorización de residuos municipales que se realiza dentro de viveros o áreas verdes no se constituyen como infraestructuras de valorización, ¿no? Deben cumplir algunas características establecidas en la normativa, pero básicamente no son infraestructuras de valorización, por lo tanto no caerían en la competencia de OEFA, ¿no? El resultado práctico sería ese, ¿no? No caen en competencia de OEFA. Gestión de recursos, las municipalidades pueden cobrar fraccionadamente, siempre han podido en realidad, ¿no? Y pueden efectuar descuentos en el pago de arbitrio en función a que los generadores cumplan su obligación de realizar la segregación en la fuente. Poco se está formalizando en la ley, porque esto de acá
básicamente se ha hecho en las ordenanzas de arbitrio, ¿no? Y esto siempre se plasma en las ordenanzas de arbitrio, ¿no? Incorporación de algunos artículos a la ley 1278, la 66A, que trata de que los titulares de actividades mineras pueden plantear un uso alternativo de sus canteras, por decir, ¿no? ¿Para qué? Para hacer, digamos, IDFs para residuos de construcción y demolición, ¿no? Para infraestructuras, o sea, o de valorización o de disposición final, ¿no? También se trata de que los gobiernos regionales o los interesados en hacer valorización o disposición final para residuos de construcción, obviamente tienen que gestionar el IGA que le corresponda, ¿no? Y tiene que tener titularidad, ¿no? Y es obligación, se establece ahora como obligación del gobierno regional la actualización permanente del catastro, identificación de canteras en estado de cierre o abandono, obviamente para ser utilizadas como infraestructura de valorización o de disposición final de residuos de construcción, ¿no? El 70 es la inclusión del cobro de arbitrios para el servicio de limpieza pública en el comprobante, ¿no? Entonces, digamos, con la idea de fomentar la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza y garantizar la operación y mantenimiento, eh, se, se permite que se recaude el cobro de arbitrios por medio de un convenio mediante el cual se cobra a través de un servicio, ¿no? De un servicio. Entonces, esto se da por ley porque esto es una excepcionalidad al artículo 12 de la ley 25988, ¿no? Que es la ley de racionalización del sistema tributario, cuyo artículo 12 impedía que las empresas privadas cobren tributos o alguna cosa por un concepto ajeno, ¿no? Entonces, acá todavía podría haber incluso discusión porque, o sea, se está cobrando por un concepto ajeno y a la vez la prestación de servicios de limpieza pública tiene la obligatoriedad y la continuidad, ¿no? Entonces, se corre el riesgo acá de quitarle perdón, de quitar, digamos, el servicio o algo así, ¿no? Vamos a ver los resultados de esta norma, pero bueno, en esencia parece bien, ¿no? O sea, cobrar a través de un servicio para que no haya esa morosidad que hasta ahora ahí es bastante, ¿no? Luego, en el 85A, que prácticamente es el último que vamos a ver, es que cuando hay riesgo, peligros naturales, antrópicos, no sé, pandemias, inundaciones, etcétera, y puede ponerse en riesgo el servicio de limpieza pública, o de repente el inadecuado manejo pueda incrementar el riesgo o peligro, el gobierno regional o los sectores, ¿no? Valga decir, los ministerios eh, y otros actores inclusive, pues se podría ser el ejército también, por ejemplo, pueden ejecutar acciones inmediatas y necesarias para garantizar la continuidad del sistema del servicio de limpieza pública para evitar daños a la salud y al medio ambiente, ¿no? Entonces, prácticamente acá se autoriza en casos de riesgo que a veces son de público conocimiento, el hecho de que como vemos en el gráfico, ¿no? Ante el riesgo de cese total o parcial, ¿no? Si hay un riesgo de cese total o parcial de servicio, se tienen que tomar acciones inmediatas, ¿no? Y si la municipalidad ha colapsado o no puede, digamos, manejarlo, entonces puede intervenir el gobierno regional o los sectores, ¿no? Se harán los convenios que correspondan, pero ya la ley faculta, ¿no? Bien, entonces, este es el 85A. Bueno, muchas gracias. Les saludo nuevamente. Soy el ingeniero Raúl Jacinto Herrera y espero que los comentarios les sean de utilidad. Muchas gracias con todo. Dejamos de